ejercicio de encuestas sobre pronóstico electoral a la fecha, de cómo arranca la campaña prácticamente como punto de partida, y en la segunda parte los resultados de la encuesta de humor social, ¿verdad? Quizás en términos generales, empezamos con la ficha técnica. Vale la pena destacar varios puntos en la ficha técnica. Primero, que es una encuesta con sobremuestra, es decir, normalmente entrevistamos a 1.200, 1.300 personas a nivel nacional, pero en este caso, para tener más certeza de los resultados, ampliamos el muestreo a 1.920 personas a nivel nacional, con una sobremuestra en Santa Ana, Santa Tecla, San Salvador y San Miguel. El trabajo de campo se realizó entre el 15 y el 21 de agosto, visita casa por casa en los 14 departamentos. Otros datos importantes es que el ejercicio de intención de voto se hizo con papeletas, 3 papeletas, la presidencial, la de diputados y la de alcaldías, solo en los 4 municipios principales: San Miguel, Santa Ana, San Salvador y Santa Tecla. Y los entrevistadores entregaban las papeletas, la gente marcaba y doblaban y guardaban en una urna que llevaban los entrevistadores, de tal forma que eso nos permite un mayor nivel de confianza metodológicamente. Y la encuesta de humor social, a diferencia de otras encuestas, fue más gráfica. No fue solo preguntas, sino que implicó también un ejercicio de enseñar la papeleta, y las que van a ver en la pantalla son las que utilizamos, las mismas, ¿verdad? Bien, aquí tenemos algunos datos demográficos que por la extensión no me voy a detener mucho, pero es la cobertura a nivel nacional, cómo realizamos la visita con el muestreo aleatorio, igual por área urbana, rural, hombre y mujer, las proporciones que nos arrojó el sistema de muestreo, los rangos de edad también, que son importantes para el cruce de variables, y empezamos con los resultados. Esta es la misma papeleta que se le entregó a la gente, digamos, con una ubicación sin los datos, obviamente, y con una ubicación equilibrada de los rostros y banderas, ¿verdad? Van a notar en esta encuesta que lo que hemos llamado segunda fuerza política es el voto nulo y la abstención, que lo van a ver muy alto en la mayoría de papeletas. Pero si las elecciones fueran este día, al entregar las papeletas y al procesar los datos, esos serían los resultados, ¿verdad? La fórmula Bukele-Ulloa con 68.4, la fórmula del partido Arena con 4.3, la fórmula del FMLN 2.8 con el señor Flores, la fórmula de Nuestro Tiempo 2.0 con el señor Parada, y la fórmula de Fuerza Solidaria con 1.5. Al sumar el voto nulo y la abstención, en este caso pueden ver que ronda el 19%. Es un registro bastante alto, ¿verdad? Estos son los mismos datos, pero graficados, ¿verdad? Donde se ve un poco el comportamiento electoral. Es importante destacar por algunas críticas que se han hecho por ahí. Esto refleja, insisto, el punto de partida, ¿verdad? Las campañas son justamente para alterar estos datos, pero así está arrancando la campaña, con estos datos, ¿verdad? No se trata ni desmoralizar ni de beneficiar a nadie, es lo que la gente opina.
En lo que respecta a diputados, vamos a ir viendo el comportamiento departamento por departamento, porque así fue la boleta. Este es Aguachapán. Van a notar que hay un patrón en el comportamiento. A veces algunos partidos suben un poquito más, la abstención y el voto nulo también se mueve distinto. En Aguachapán, como pueden ver, el principal partido es el oficial, 56%. Los demás se diluyen con cifras muy bajas. Sin embargo, la abstención y el voto nulo ronda más del 27%. Es bastante alto, ¿verdad? Aguachapán, ese sería el dato. En el caso de Santa Ana sucede lo mismo, el partido oficial con 61%, el resto de los partidos con registros muy bajos, el mejor desempeño es de Arena con 4.4%, pero la abstención y el voto nulo con 21%, ¿verdad? En ninguno de los departamentos, sumando todos los votos de la oposición, más la abstención y el voto nulo, supera el dato de Nuevas Ideas en todos los departamentos. Este es el caso de Sonsonate, 61% Nuevas Ideas, Arena está en 5.3%, abstención y voto nulo 23%. Este es el caso de Chalatenango, 54% Nuevas Ideas. Aquí aparece un dato atípico, en el caso del PCN, con 12.5%, que es uno de los registros de oposición más altos. Sin embargo, abstención y voto nulo más del 27%. El caso de La Libertad, lamentablemente no medimos todos los municipios. Alguna gente nos preguntó por el caso de Milagro Navas y Michelle Sol. Eso no lo medimos, solo diputados y Santa Tecla. Aquí pueden ver el desempeño de Nuevas Ideas, 62, Arena sube un poco, 7.5, el resto se diluye. San Salvador, este sería el resultado, 58% Nuevas Ideas, Arena aparece con 6.4, el Frente con 4.7 y abstención y voto nulo rondan el 24%. Cuscatlán, 54% Nuevas Ideas, el resto se diluye y es donde está la abstención y el voto nulo más alto, arriba del 30%. La Paz, sucede lo mismo, aquí es donde sale mejor el partido Arena con 10%, siempre arriba Nuevas Ideas con 51% y abstención y voto nulo cercano al 30%. Cabañas, 51% Nuevas Ideas, el registro de abstención y voto nulo en 22% y Gana obtiene 8.6%. San Vicente, 61%, Arena 12%, voto nulo y abstención bastante bajo, con 5%. Usulután, 62% Nuevas Ideas, el voto nulo y abstención por el 13%, Arena por el 8%. San Miguel, 64% Nuevas Ideas, el resto de los registros bastante bajos y la abstención y el voto nulo un poco más bajo, 12%. Morazán, 60% Nuevas Ideas, el resto de los registros bajos y tienen el dato más bajo de abstención y voto nulo. La Unión es uno de los registros más altos de Nuevas Ideas, con 66%, el resto de los partidos con registros muy bajos. Y esta es la proyección de la Asamblea con estos datos, utilizando el método de Hunt, que es el que se va a aplicar
pero también hicimos el ejercicio de cocientes y residuos. Como pueden ver, con el método de Hunt, el pronóstico de esta encuesta es 58 diputados, 1 de Arena y 1 del FMLN, sin contar el voto en el exterior. Los 2 diputados de Arena y FMLN vienen de San Salvador. Entonces, si se aplica la teoría de que el voto en el exterior beneficiaría al oficialismo, esto podría terminar con una asamblea de partido único, es decir, sin oposición, ¿verdad? Con el método de cocientes y residuos cambiaría un poco la foto, no mucho, pero se distribuye mejor. Tendríamos 8 diputados de Arena, 1 del FMLN y 1 de Nuestro Tiempo. Desaparecería de la asamblea Vamos, Gana, PDC, PCN y todos los demás partidos. Con el método de Hunt es mucho más seguro de que desaparezcan los partidos pequeños, prácticamente casi todos. En el escenario más optimista, este sería el resultado: 58 diputados del oficialismo, 1 de Arena, 1 del FMLN, sin contar el voto del exterior. Bien, estos serían las 4 alcaldías principales. Este sería el resultado de Santa Ana, 60% Nuevas Ideas, el resto de las distribuciones muy bajas, abstención y voto nulo 21%. Este sería el de Santa Tecla, 61% Nuevas Ideas, abstención y voto nulo casi 20% y Arena 11%. Este sería el resultado de San Salvador, 60% Nuevas Ideas, el voto nulo al 20% y la abstención, Arena y FMLN con 6.4 y 6.8. Y este sería el resultado de San Miguel, 61.7 Nuevas Ideas, 4.7 el FMLN, Arena muy debilitado y la abstención por el orden del 17%. Entonces, con estos resultados, digamos, al inicio de campaña, ¿verdad? Esto no quiere decir que es lo que va a suceder, falta muchísimo, pero es un punto de partida y una guía para los partidos políticos de cómo arranca el proceso electoral 2024. Cerrado este caso de los pronósticos electorales, hicimos la encuesta de humor social y es lo que vamos a ver a continuación. En todas estas preguntas nosotros le pedimos a la gente que ordenara los 4 o 5 conceptos en orden de importancia según su percepción, según su opinión. Y en esta lámina lo que vemos y lo que hemos insistido en muchas encuestas, el fenómeno Bukele es un fenómeno de culto, ¿verdad? Y aquí se confirma, el presidente Bukele es más importante para la gente que la religión, un punto arriba, mucho más importante que la Constitución y muchísimo más importante que el partido Nuevas Ideas. En una sociedad religiosa y conservadora como la nuestra, cuando una personalidad está por encima de la religión, significa algo importante. Aquí podemos ver el desempeño de las 4 mediciones. Igual, esta es la selección de importancia de la gente entre salud, educación, seguridad y bienestar. Representa la salud, la mayor preocupación de la gente, 6 de cada 10. Es lo más importante, luego la educación, luego la seguridad y por último el bienestar.
Aquí comparamos estas 4 categorías. Lo más importante para la gente son los derechos humanos, 37%, luego la religión, 35%, en tercer lugar de importancia la Constitución y en cuarto lugar los militares. O sea, la Constitución siempre aparece en un lugar poco decoroso para el salvadoreño promedio. Entre un conjunto de países que se les propuso, digamos, lo más importante para el salvadoreño es El Salvador, obviamente, 85%, le sigue Estados Unidos y finalmente otros países menos importantes pero relevantes en el contexto geopolítico son China, Rusia y Ucrania, en ese orden de importancia. El menos importante es Ucrania para la gente. Entre estas 4 categorías, la más importante es medio ambiente, la segunda más importante son los derechos humanos, tercer lugar feminismo y en cuarto lugar, y con un registro muy bajo, la comunidad LGBTIQ+. Entre ustedes, médicos, policías y maestros, la gente valora mucho a los médicos en un 68%, luego al maestro en un 22%, luego a los policías en un 7.3% y por último al periodista, ¿verdad? Eso es un mensaje también para que la APES revise un poco la valorización social de la profesión, ¿verdad? Aquí pueden ver el registro de opciones, ¿verdad? Y qué tan alto es la cuarta categoría, que es la menos importante, ¿verdad? Es mucho más alta que en las demás categorías. Considerando el grupo etario encuestado, que es mayor de 18 años, estos son las preferencias de las redes sociales más importantes para los salvadoreños, y esto también es una guía para los estrategas de campaña, ¿verdad? Lo más importante para el salvadoreño mayor de 18 años es Facebook. La segunda red más importante es YouTube, con un 14%, y luego siguen Instagram, Twitter y TikTok. Obviamente, si hiciéramos esta pregunta a jóvenes y adolescentes de 15 a 17 años, probablemente cambiara bastante, pero esto es el público meta de la encuesta. Entre televisión, radio, prensa escrita y redes sociales, el pastel se reparte entre televisión, el más importante, redes sociales, el segundo más importante, luego radio y por último prensa escrita. Y aquí tenemos los gráficos de importancia, disgregados por cada concepto. Entre derecha, izquierda, centro y ninguna ideología, la gente se decanta por derecha, 42%, ninguna ideología, 35%, centro, 27% y 5.9%. Esto es coherente con la encuesta anterior, donde preguntábamos en una escala de 1 a 10 en qué posición ideológica usted se ubica, y la gente andaba por el orden del 6 y fracción. Entre Tren del Pacífico, Aeropuerto de Oriente, Hospital Rosales y Bitcoin City, la gente lo que considera más importante es el Hospital Rosales por lejos, ¿verdad? El Aeropuerto de Oriente aparece en segundo lugar, el Tren del Pacífico en tercer lugar, y Bitcoin City no es una opción importante para la gente, tal como se puede ver en la gráfica. Este es un ejercicio que le propusimos a la gente con una serie de categorías en donde le invitamos a describir su político ideal. Y como pueden ver, el principal valor que la gente opta es la transparencia, con un 68%.
Eso es lo que es más importante para la gente. Las demás categorías tienen rangos altos y otras, la que es menos importante o de menor valor es la rebeldía, que sea de izquierda o que sea militar, ¿verdad? La gente no quisiera un candidato que refleje rebeldía, izquierda o militar. Después le preguntamos a la gente algo que no se le había preguntado, es ¿por qué usted cree que el presidente Bukele quiere reelegirse? Y ahí pueden ver las opciones. 46% para terminar las promesas no cumplidas, 39% para continuar la guerra contra las pandillas, 33% no hay otro candidato similar, 16% para mantener el poder y 8% evitar que lo juzguen y encarcelen. Esas eran las opciones que se propusieron, pero la gente se decantó por terminar las promesas y la guerra contra las pandillas. Le preguntamos a la gente si usted le cree al presidente Bukele. 45% de los entrevistados dice que sí, mucho, 41% sí, algo, 7% no le cree nada y 4.8% no le creo. Pero en términos generales, la credibilidad plena coincide con un tema que hemos descrito en otras investigaciones, que el arraigo que tiene el presidente Bukele en la población es aproximadamente del 50%, ¿verdad? A veces crece un poco, a veces decrece, y ahí pueden ver claramente ese rasgo de los ciudadanos en función del presidente. Igual esto confirma lo anterior. Le propusimos una serie de categorías frente al presidente Bukele. Lo admira, lo respeta, lo odia, lo desprecia, lo defiende o lo venera. 33% lo admira, 45% lo respeta y los demás rangos tienen registros muy bajos. Lo que no le gusta de Bukele es la propuesta de Bitcoin, la más alta, ¿verdad? Las demás tienen registro bastante bajo, su autoritarismo 10%, su cercanía con los militares 2%, cómo gobierna 4%, su equipo de trabajo 6%, su discurso 2% y ninguna de las anteriores 48%. Volvemos al tema del 50%. ¿Cómo está la situación del país? Para el 52% está mejor. Ese es el 50% del arraigo que tiene el presidente Bukele. 5.9 está igual, 5.30 está peor, 32% ha cambiado mucho y los demás registros bastante bajos. Lo mejor y lo peor de este gobierno: en la gráfica verde lo mejor y en la gráfica roja, en la barra roja, lo peor. La situación económica es el único gráfico en donde la barra roja está por encima de la verde, que es justamente los temas relacionados a situación económica, empleo, etc. Seguridad 95% está en barra verde, educación 81%, carreteras 81%, en separación de poderes la opinión un poco dividida, 40% dice peor, 51% dice mejor. Le preguntamos a la gente, y para presidente, ¿por quién va a votar? 51% dice que va a votar por Bukele, 24% dice que va a votar sin decir por quién. Obviamente esto era para verificar un poco lo que ya teníamos en papeletas, ¿verdad? En donde la gente fue más genuina
y nos dijo por quién iba a votar. En este caso, al preguntarle directamente por quién va a votar, por el presidente Bukele, por la oposición, si va a votar, si no va a votar o va a votar nulo, nos da este comportamiento, ¿verdad? Que nos permite ajustar el resultado de la papeleta, que anda arriba del 60%. Además de su votación, de las siguientes frases, ¿cuál se apega más a su opinión? ¿Es más importante la reelección que la Constitución? Para el 25%. Bukele no tiene comparación, 25%. Si voto por la oposición retrocederemos, 20%. Bukele es un enviado de Dios, 12%. Y 16% no quiso contestar esta pregunta. Pero por lo menos 1 de cada 10 cree que el presidente es un enviado de Dios. En las elecciones para diputados iré a votar por la bancada Cian, solo 35% de la población, aunque el resultado en la papeleta anda por el 60%. Iré a votar 35% sin decir por quién. Iré a votar por la oposición, 5.5%. No iré a votar 15%, votaré nulo 6%. O sea, aquí obtenemos nuevamente el 20% del voto nulo o no iré a votar, que la gente, creo yo, lo hace como un castigo, pero es un castigo que le ayuda al oficialismo. Es decir, el que cree que no votar o votar nulo es una forma de castigar, le estaría beneficiando al partido oficial. Además de su votación, de las siguientes frases, ¿cuál se apega más a su opinión? Los diputados de Nuevas Ideas son mejores, 39%. Los diputados deben de obedecer al presidente Bukele, 22%. Los diputados de Nuevas Ideas me han decepcionado, 25%. Ahí es donde encontramos el nulo o la abstención de castigo en la gente que dice que los ha decepcionado. En las elecciones municipales iré a votar por los candidatos de Nuevas Ideas, 35, iré a votar 35, iré a votar por la oposición, 6.2, no iré a votar, votaré nulo, más de 20%. Además de su votación, los alcaldes de Nuevas Ideas me han defraudado, 23%. Es más importante el candidato que el partido, 30%. Si son de Nuevas Ideas, habrá proyectos, 36%. Aquí hay otro ejercicio de verificación de humor social, de lo que le gusta, de lo que más le gusta de Bukele y lo que menos le gusta. El registro más alto que tiene es su lucha contra la corrupción, 83%, se preocupa por el pueblo, 83%. Lo que menos le gusta es cómo ataca a la oposición, 20%, 18% que es autoritario y firme. Es decir, 6 de cada 10 les gusta que sea autoritario y firme, pero 2 de cada 10 no les gusta eso. ¿Por cuál de los siguientes medios usted se informa en asuntos políticos? La gente se informa por Facebook, 26%, por televisión, 26%, por prensa escrita, 7%, por radio, 9%, por TikTok, 7.8%, por Instagram, 5.4%, por Twitter, 7.1%, por YouTube 5.5 y por WhatsApp 3.7. Este sería como el abanico de opciones de opciones para informarse, lo cual también es una guía para los estrategas de comunicación de campaña. Preguntamos también sobre las elecciones internas de los partidos. 6 de cada 10 nunca ha participado prácticamente en elecciones internas. Solo el 18% ha participado de los encuestados, 12% no conoce
2.4 no confía y 6.4 tiene un conocimiento básico. También hicimos este ejercicio de fraude electoral hipotético. ¿Cuál sería su reacción si usted en una mesa electoral ve que hay un fraude, alguien que está haciendo trampas? La actitud de la gente sería llamar a un policía, 68%, llamar a un periodista, 9.1%, regañar al infractor, sacarlo a la fuerza de la mesa electoral, 3%, y otras opciones más bajas. Esto también era un tema que lo logramos incluir, los recientes casos y acusaciones de corrupción entre algunos diputados de la bancada de Nuevas Ideas. Le preguntamos, ¿esto va a afectar a su intención de voto? 21% dice, sí afecta, no votaré por ellos. Ahí aparece otra vez el 20%. Sí afecta, pero igual votaré por Nuevas Ideas, 34%. 10% me han decepcionado y 17% no cree en esas denuncias. Medimos fortalezas y debilidades de cada fórmula. Como pueden ver, y como son fórmulas nuevas, la de Flores Marroquín, Sánchez Bonilla, Renderos Montalvo y Parada Medrano tienen un comportamiento similar. No, la gente no ve ninguna fortaleza en las nubes de palabra. En la de Bukele Ulloa, obviamente, se ven las fortalezas del tema de seguridad, que es el más evidente. En las debilidades, la fórmula Bukele-Ulloa no tiene ninguna debilidad, aunque aparece en la nube de palabra el tema de corrupción, pero en la de Flores Marroquín y Sánchez Bonilla, FMLN y Arena respectivamente, las palabras más importantes son corrupción. En estas dos fórmulas de Rendero y Parada no aparece ninguna debilidad, ¿verdad? Entonces queda claro que la marca de Arena y FMLN sigue generando un lastre en las fórmulas. En las conclusiones, para cerrar, esta es una fotografía inicial, no se debe leer con determinismo, es decir, que esto es lo que va a suceder, no es así, es la foto de agosto, es un punto previo, así arranca la campaña. El abstencionismo y el voto nulo es alto y representa lo que hemos llamado como segunda fuerza política y beneficia al partido Nuevas Ideas. Parece ser un castigo equivocado. El método de Hont o regla de Hont beneficia al oficialismo y castiga a los partidos pequeños sin lugar a dudas. Es algo que lo vemos en las estadísticas, y en lo que respecta al resultado general de humor social y político, se puede concluir que se ha instalado un fenómeno de culto sobre la figura del presidente Bukele en la mente de los salvadoreños. Como vimos, Bukele es más importante que la religión en nuestro país. Esos serían los resultados que van a estar colgados ya en la página de Disruptiva, por si los quieren bajar. Y no sé si habrá alguna pregunta, con gusto la contestamos. Muy buenos días, doctor Ricardo. Si yo tenía una consulta sobre el tema del abstencionismo como tal. Ustedes mencionan que podría ser la segunda fuerza política porque justamente al votar todos los resultados, la gente incluso le da más validez a no votar o abstenerse el voto que a los demás partidos políticos luego de Nuevas Ideas. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen como tal de esto? Y si, como usted mismo menciona, incluso al sumar todo, no llegan ni siquiera a Nuevas Ideas como tal. Sí, creemos que es una reacción, por lo que vimos en todas las preguntas, sobre todo, digamos, en esta, ¿verdad?
Hay un 20% que la gente señala que hemos identificado que es como un sector de la población que está disgustado con los resultados políticos y una forma de manifestar el enojo, la falta de acuerdo, es o votar nulo o no votar, ¿verdad? Tuvimos el caso más reciente en Guatemala, donde el nivel de abstencionismo y voto nulo fue altísimo. Es una forma de participación política, pero indirectamente es una forma que beneficia al partido oficial. En la medida que menos gente vote o que más gente anule el voto, así como están los conglomerados de datos, van a beneficiar más al partido Nuevas Ideas. Y la última pregunta que tenía también para hacerle es que usted mencionaba, según el método de Home, cómo quedaría más o menos conformada la Asamblea Legislativa si la población vota de la forma en la que están los diputados. Esto sin contar los votos del exterior. Que serían de San Salvador. En ese caso, prácticamente todos los diputados irían directamente de Nuevas Ideas. Es probable que podamos terminar en un partido único, es decir, con estos datos tendríamos 58 diputados del oficialismo, uno de Arena y uno del FMLN, pero si inyectamos a esos datos el voto del exterior y presuponemos que ese voto va a favorecer al partido de Nuevas Ideas, sin lugar a dudas por el método de Hunt va a excluir a esos dos diputados. Y no sería raro terminar con una asamblea de 60 diputados. En la encuesta de las elecciones anteriores, quiero ver si está por acá. Aquí creo que llego con esto. Nosotros, si ustedes se acuerdan, nosotros publicamos algo que se criticó bastante en su momento. Vamos a ver si hay yo por acá. Nosotros publicamos un material si me permiten. Aquí está la pirámide que siempre hemos señalado, que la base del 50% es lo que tiene el presidente Bukele de rigor fijo, pero nosotros publicamos este material la encuesta, las cartas están echadas, que fue la previa a las elecciones, y publicamos este artículo, que fue bastante criticado por cálculos electorales. Nuevas Ideas y Ganas pueden llegar a 70 diputados, ¿verdad? Y esto fue lo que sucedió realmente, ¿verdad? Con un ejercicio muy similar a este. Claro, estamos a una distancia bastante lejana de las elecciones de febrero, pero digamos, los datos que tenemos al momento son estos y vamos a ver si se afectan o no. Obviamente haremos una medición entre noviembre y enero de 2024 y ahí confirmaremos si esto se mantiene, si ha cambiado y lo que haya sucedido en campaña. Sí. ¿Qué partidos políticos podrían desaparecer? Casi todos, menos Nuevas Ideas, Arena y FMLN, ¿verdad? Los partidos pequeños, no tengo certeza en las reglas electorales si las coaliciones municipales le dan vida política a los partidos. No, sinceramente es algo, no sé si alguno sabe eso, pero digamos, desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa, con el método de Hunt, es rarísimo que sobrevivan partidos pequeños, ¿verdad? ¿Cómo cree que inició y qué generaría un declive
La economía, definitivamente. Todas las encuestas, en las últimas 4 encuestas, la situación económica es la mayor preocupación de los salvadoreños. El nivel de endeudamiento, la falta de diálogo con el FMI, las manifestaciones de Avanza y otras cosas que han pasado, la inversión extranjera directa, las exportaciones, importaciones, es decir, todos los indicadores económicos no son muy favorables. Entonces, eso podría ser un factor que afecte a futuro, digamos, ¿verdad? Solo el económico. El político lo dudo. Si ustedes suman todos los trabajos periodísticos, denuncias de corrupción, de todos los casos y ven estos resultados, pueden llegar a la conclusión que nada de eso ha afectado a los resultados políticos. Por eso cuando la gente compara Guatemala con El Salvador, creo que está cometiendo un error, porque las circunstancias políticas son muy diferentes las nuestras a las de Guatemala, ¿verdad? Nosotros estamos más comparables con Filipinas que con Guatemala, ¿verdad? Doctor, ¿cómo tomó los encuestados la metodología que ustedes usaron? Porque entiendo que fue un poco... Sí, generalmente a la gente le gusta participar en las encuestas, pero en esta encuesta hay un rol más proactivo de la gente. El hecho de votar, el hecho de doblar su papeleta, una urna, le da más certeza de lo que está haciendo y no es una media hora monótona que pasa con un entrevistador, que es lo que dura la encuesta. El hecho de que ellos estén viendo, marcando, con papeletas distintas, creo que ayuda más a una conexión empática entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Sí? Sí, el fenómeno de culto es un fenómeno de carácter sociológico en donde es el presidente el que irradia y todo regresa a él. Si ustedes ven la campaña para alcaldes de las elecciones pasadas, ¿qué hizo la mayoría? Poner una foto de Bukele y ellos a la par. Yo estoy a la par de Bukele. O sea, es la conexión emocional desde el punto de vista psicológico. Entonces, mañana el presidente Bukele podría desaparecer Nuevas Ideas y poner cualquier nombre de partido y cualquier color y nada cambiar. No lo afecta. Esa es la realidad. Por eso es la gran diferencia con Guatemala. Es la figura del presidente la que afecta, impacta, maquilla, mejora cualquier cosa. No es el equipo, no son los ministros, no son los diputados, no son los alcaldes, es eminentemente la figura del presidente. Y es un fenómeno bastante exótico, digamos, ¿verdad? Definitivamente no es bueno desde el punto de vista democrático llegar a esos niveles. Sí afecta la imagen del pluralismo democrático, ¿verdad? Pero parece que es hacia donde caminamos, ¿verdad? Y esto lo pueden ver en perspectiva en otros países, sea Venezuela, o sea Nicaragua. O sea, el presidente Ortega hace lo que le da la gana en Nicaragua, ¿verdad? Es un fenómeno de culto similar, con otras características, pero se parece mucho. Son presidentes como muy epicéntricos, están en todo y lo que ellos dicen se ejecuta y se hace, ¿verdad? Sí. Doctor, si bien con el método de Font vemos que habría casi un solo partido en la Asamblea Legislativa, en las distintas interrogantes podemos ver que entre iré a votar pero no dicen por quién, el no sé
idea y el estoy descontento con nuevas ideas casi se parte 50-50 la Asamblea Legislativa. Habría mucho en juego todavía. Sinceramente no quisiera ser tan pesimista, pero no creo que haya mucho en juego, porque siempre cuando tú entrevistas a alguien en una encuesta, la gente a veces no te dice todo lo que piensa, depende de las herramientas. Hay gente que le da vergüenza, hay gente que le da miedo, hay gente que desconfía de por qué están haciendo esta encuesta. Entonces, por eso si buscas métodos alternos, la gente es más genuina. Y la gente puede cambiar, eso sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero el problema es la calidad de políticos que proyectás desde la oposición. ¿Y a qué me refiero? Ninguno de los partidos, ninguno de estas fórmulas que tenemos en las fotos, creo yo que logran competir desde el punto de vista político, estético, visual, con el presidente Bukele. Es un tema generacional también. Si tú ves todas las fórmulas que tenemos, son personas mayores, ¿verdad? Y eso creo yo que es algo que te va a impactar dentro del, digamos, las fotos, ¿verdad? La imagen. Para empezar, las dos banderas, los partidos tuvieron mucho tiempo para hacer un rebranding de sus marcas. Son dos marcas que están, digamos, afectadas por la corrupción. Y ninguno de los partidos quiso hacer rebranding de sus marcas. Yo hubiese hecho, bueno, si yo tengo una marca afectada por la corrupción, la mejor forma es cambiar esa marca, ¿verdad? Si tú tenés una marca mala, si tenés una marca que te proyecta una imagen negativa, lo primero es cambiar la marca. Y segundo, los candidatos generacionalmente te representan otra cosa también. Entonces la oposición quizás debió haber buscado candidatos más jóvenes, más parecidos a Bukele en el sentido generacional, no de ideas. Y tampoco hicieron el esfuerzo, no se pusieron a pensar cómo competimos con este presidente. ¿Qué necesitamos para competir con este presidente? Él es disruptivo, él es más joven, es en miles de encuestas que han habido, no miles, pero en varias te han dicho qué es lo que la gente admira del presidente Bukele, que es joven, que es empresario, que es disruptivo y muchísimas cosas más. Y nosotros les damos información, digamos, que es valiosa a la ciudadanía y a los partidos políticos y no la saben leer, ¿verdad? Lo que van a hacer es atacar, decir que es una encuesta pagada, quizás, que es lo que hacen, lamentablemente. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Y les debo, hoy me estaba quejando que antes teníamos refrigerios para los periodistas y más cuando es cerca del mediodía, pero para la próxima les prometo que sí. Quiero molestarlo. Sí. Sí, con gusto. Me gustaría eso de los datos que dio de cómo quedaría conformada la Asamblea Legislativa. Sí. ¿Verdad? Solo un poquito Los datos destacable para que venga más fácil para que los dos se puedan.